Hola, bienvenidos a la presentación Aprender, Desaprender, una mirada constitucional desde la teoría de los siglos XX y XXI. Son los preliminares para la obtención del título del grado académico de doctor en educación, bajo la línea de investigación, pedagogía y didáctica crítica. El autor del trabajo, Julio Ángel Bracho Villalobos, tutoriado de manera formal, muy exigente, por la doctora Carmen Socorro Urdaneta Salinas. A manera de introducción, aprender y desaprender debemos considerarlo como procesos clave en la evolución del conocimiento, especialmente cuando se analizan desde la teoría del siglo XX y el siglo XXI. Durante el siglo XX, el aprender estuvo marcado por enfoques lineales y estructurales del conocimiento, basado en el conductismo Skierne-Pavlov y el cognitivismo Piaget-Vygotsky. Las características de este tipo de aprendizaje se veía como un proceso de acumulación de información. La educación era jerárquica y centrada en el profesor. Se valoraba la especialización y la experticia en áreas concretas. Como limitación de este enfoque, a menudo se ignoraba la flexibilidad mental necesaria para adaptarse a cambios rápidos. Desaprender en el siglo XX era un concepto que no estaba centralizado en las teorías del siglo XX, pero autores como Thomas Kuhn, en su obra La estructura de la revolución científica, introdujeron la idea de que los paradigmas científicos deben ser cuestionados y reemplazados. Desaprender implicaba cuestionar lo establecido y abandonar viejos modelos mentales para adoptar nuevos enfoques. En cuanto al siglo XXI, aprender se caracterizaba por la sociedad del conocimiento y la era digital, donde el aprendizaje es continuo, colaborativo y basado en competencia. Las teorías claves que dominan el siglo XXI es el conectivismo. George Siemens, en su valor científico, que lo impulsa. El conocimiento reside en las redes y conexiones, no solo en individuos. El aprendizaje colaborativo se enfatiza en el trabajo en equipo y la co-creación. Exige una mentalidad de conocimiento defendida por Carol Dweck, donde la capacidad de aprender y mejorar es flexible y dinámica. Las características que presenta este aprendizaje del siglo XXI es informal, es autodirigido y basado en la resolución de problemas. Se valora la adaptabilidad y la creatividad sobre la memorización. En ese sentido, el desaprender en el siglo XXI tiene su importancia, dado que estamos en presencia de un mundo de cambios acelerados. Desaprender es tan crucial como aprender implica. Este proceso, abandonar creencias obsoletas, cuestionar suposiciones y prejuicios y adaptarse a nuevas tecnologías y formas de pensar. Las herramientas para desaprender se basan en el pensamiento crítico, el análisis y el cuestionamiento, la mentalidad abierta, estar dispuesto a aceptar nuevas perspectivas y resiliencia conectiva, que es aceptar la incertidumbre y el cambio constante. En términos fónicos, el término fónico se refiere a todo lo relacionado con los sonidos del habla o la fonética. La fonética estudia los sonidos del lenguaje humano de diferentes perspectivas, desde su producción del lenguaje, de su percepción y de sus características acústicas.
Aprender a desaprender, tanto como estudiante, discente, como facilitador docente, la debilidad en la acción sostenida en el proceso de aprendizaje asemeja al mostrado en el servicio bancario referido por Paulo Freire. Esto me lleva al análisis de la frase aprender a desaprender, para determinar los aspectos sintácticos contenidos en dicha estructura delimitada por signos fónicos, que a su vez influyen en un proceso de la didáctica crítica. De tal manera que esta frase aprender a preposición desaprender, nos centraremos en el análisis del uso de la preposición a, como establece la frase, y de uso cotidiano en los investigadores que hemos tocado en el marco teórico. A presenta una intencionalidad versátil y se utiliza en una variedad de contextos. El cuestionamiento que se le hace a esta preposición nos conduce a buscar dentro de su misma cualificación otra preposición que nos afiance más del viaje de un proceso hacia otro proceso y que a su vez nos devuelva a la parte inicial ya evolucionado, ya mejorado, más fortalecido. El uso adecuado de la preposición para muestra su intencionalidad. Generalmente está relacionada con propósitos, destinos o destinatarios. Desde la básica postura teórica del autor de esta investigación, la frase que interesa para el trabajo que se adelanta concluye la estructura siguiente: aprender para desaprender. Los aspectos sintácticos contenidos en dicha estructura, delimitada por signos fónicos, a mi entender, imprimen realidad y sentido en la acción de la pedagogía y la didáctica crítica. De esta manera, estamos conduciendo desde un proceso para otro proceso que me ayude a entender la espiral, el desarrollo del conocimiento, entender y afirmar que el conocimiento es diafragmático, se expande y se contrae en la medida de su propio crecimiento. A manera conclusiva, nosotros alcanzamos a estas dos posturas en cuanto al aprender y al desaprender. Por ejemplo, y afirmamos lo siguiente: aprender en el siglo XXI ya no es solo acumular información, sino desarrollar habilidades para navegar en un mundo complejo y cambiante. Eso nos permitiría entrar a definir particularidades tanto individuales como colectivas. Desaprender, que sería el otro proceso, es un proceso activo y necesario para liberarnos de ideas obsoletas y abrirnos a nuevas posibilidades. Ambas acciones están interconectadas y son esenciales para la innovación y el crecimiento personal y profesional. Gracias por la atención. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con la audiencia estos criterios que están en fase preliminar de investigación y fortalecimiento. Muchas gracias.